Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bien, con ustedes nos toca avanzar este tema. A ver. Sí. Doctora, le quería pedir, por favor, si nos podría aceptar a 10 minutitos antes. Es que tenemos nuestro parcial de hematología a las 6 de la tarde. ¿Cómo no? ¿Me hace el recuerdo, por favor? Ya, doctora, gracias. Bueno, con mucho gusto. A ver, entonces, hoy vamos a empezar con el tema de hipertensión arterial secundaria de causa renal, denominada también hipertensión nefrógena o nefroesclerosis maligna. E indicaremos que es un proceso caracterizado por una elevación marcada y persistente de la presión arterial sistólica mayor a 180-190 milímetros de mercurio y diastólica mayor de 120-130 milímetros de mercurio, que van a estar asociadas a una disminución de la función renal. Es de una gran prevalencia y de gran resistencia. A mayor edad, la hipertensión y ocasiona mayor deterioro y la prevalencia aumenta un 40%. La hipertensión arterial secundaria y enfermedad renal se divide en dos grandes grupos de causas: las enfermedades renales parenquimatosas y las enfermedades vasculares de las arterias renales principales. Principalmente la enfermedad renovascular aterosclerótica y la enfermedad renovascular por displasia fibromuscular. En la hipertensión arterial esencial, el riñón interviene a partir de un no muy buen control adecuado de la presión arterial. Eso ya lo hemos visto en la hipertensión arterial renal benigna. En el curso de la hipertensión arterial, a menudo sobreviene el daño renal, provocando una nefropatía que llega además a la enfermedad renal crónica en un 10%. Si bien es cierto, esta hipertensión es secundaria a la nefropatía, más la hipertensión ya va a continuar deteriorando al riñón, convirtiéndose en un círculo vicioso. En la enfermedad renal crónica es la causa más común de hipertensión secundaria, representando de un 2 a un 5% de los hipertensos renales. La hipertensión arterial es más frecuente en todas las formas de enfermedad renal parenquimatosa, ya sea adquirida o congénita. La hipertensión arterial secundante en la enfermedad renal parenquimatosa, ya sea aguda o crónica. La patogénesis y el tratamiento van a depender de la causa y el tiempo de evolución. ¿Cuáles son las causas de nefropatía que van a determinar la hipertensión arterial? La diabetes en un 65%, la enfermedad de Alport en un 20%, las glomerulonefritis aguda en un 12%, la poliquistosis renal en un 25%, la nefritis intersticiales y las nefropatías obstructivas. En el caso de enfermedades agudas con un compromiso principalmente glomerular y vascular, como las enfermedades glomerulares inflamatorias agudas, las vasculitis, crisis renal esclerodermia, por ejemplo, el desarrollo de la hipertensión está en relación con la sobrecarga de volumen y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los mecanismos de inducción patogénica de la hipertensión arterial por lesión renal se indican como las principales: la retención de sodio, aumento y expansión de volumen. Cuando existe un aumento del factor natriurético de tipo Wallina, mayor acción mineralocorticoide del cortisol no metabolizado, por un aumento de producción de los vasopresores como el sistema renina-angiotensina, aldosterona, la endotelina, por disminución de producción de los vasopresores, la medulipina, las quininas, las prostaglandinas,
por retención de inhibidores endógenos del factor de relajación derivado del endotelio, como el óxido nítrico, y el tratamiento con la eritropoyetina. Ustedes saben que todos los pacientes renales crónicos reciben ya su tratamiento de eritropoyetina. Esta va a condicionar también mayor hipertensión. Y se ha visto que es por el aumento de la viscosidad y el número de glóbulos rojos. Por eso es que se aconseja que la eritropoyetina se debe utilizar no más de 12 gramos, hasta no llegar más de 12 gramos de hemoglobina. Aunque actualmente inclusive se está reconsiderando aún más aquello e indican que probablemente se llegue a un 11 o un 10 de gramos. ¿Por qué? Porque esto va a influir en los pacientes renales, siempre pensando en la hipertensión y que va a seguir dañando. Porque si entra una diálisis por una insuficiencia renal crónica reagudizada, por ejemplo, si no se controla adecuadamente y seguimos gatilhando con la eritropoyetina, que es el otro factor importante, ese porcentaje de parénquima renal residual se va a terminar de perder. Entonces, pensando en todas esas circunstancias, es muy probable que se llegue a un consenso de no llegar a más allá de 10 u 11 gramos de hemoglobina. La presión de pulso va a estar aumentada. Normalmente esta presión es de 40 milímetros de mercurio y esta se transmite desde los grandes vasos a las arteriolas aferentes y a los capilares glandulares, produciendo rigidez vascular y una importante enfermedad renal crónica. Capilares glomerulares y mayor deterioro de la función glomerular, por expansión de los capilares glomerulares, por activación de los mecanismos proinflamatorios. Se activan las citoquinas, que van a determinar la aparición de un crecimiento de células inflamatorias en el intersticio y en el mesangio, llegando así a producir mayor deterioro aún. De igual manera, compromete la microcirculación a nivel de los ojos, del cerebro, del corazón y a nivel vascular. Entonces, todo este tipo de hipertensión, ya sea benigna o sea maligna, van a tener su repercusión en los demás órganos diana u órganos blanco, patogénico. Es decir, que las enfermedades o una mayor propensión a que tanto estas el envejecimiento de las personas. Una patología que está muy, muy frecuente ahora, hoy en día, en todo el lugar, va a estar además de muchos factores éticos que van a producir, por ejemplo, la resistencia a la insulina, la obesidad, etc. Todos estos factores además van a contribuir a que haya de mayor hipertensión glomerular. Esta hipertensión glomerular, por lo tanto, es mundial por la liberación de los factores vasoactivos, depósitos vasculares de lípidos, y trombosis intracapilar. La lesión especial va a determinar que exista proteinuria porque va a existir además una disminución a la permeabilidad al agua. De esta manera se va a llegar a un deterioro que es la esclerosis glomerular, igual enfermedad renal crónica. Estos marcadores que se están utilizando actualmente en otros países, ¿no es cierto?, de primer nivel, algún momento van a llegar a nuestros países de tercer mundo. Entonces es importante que los vayan revisando. No les voy a dar ahora, pero quisiera que lo vayan después revisando ustedes. Bien, entonces vamos a pasar ya a una conclusión de esos estudios. Perdón, aquí está.
Se vio que hubo, con todos estos estudios, que hubo fallo renal agudo, pero fue momentáneo con estos estudios en relación a los IECA, demostrando así que el cambio es netamente funcional. ¿Qué quiere decir? Que en estos estudios randomizados tomaron dos grupos grandes, uno de diabéticos y otro de no diabéticos, con la finalidad de ver la función glomerular y la función tubular sobre todo. Estos marcadores lamentablemente todavía no los estamos haciendo en nuestro país ni en otros países tercermundistas. Por eso le digo, es importante que ustedes le den una lectura y sepan. Pero la conclusión a que llegaron fue eso, que el uso de los IECA va a producir un deterioro, pero hemodinámico, momentáneo, cosa que cuando se retira los IECA, esto va a revertir. Todos los biomarcadores renales sirven precisamente para demostrar estas alteraciones de la función renal. Va a existir, entonces, con estos marcadores se va a demostrar la existencia de alteraciones en la estructura de la inflamación renal y también va a tener mucha relación, por lo tanto, con el índice de mortalidad. Los pacientes con disminución de la presión arterial con un filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto, ¿no es cierto? Y con albuminuria van a aumentar la creatinina, que tiene mayor riesgo, 8 veces más de presentar una mortalidad cardiovascular. Ahora bien, la clínica. En la nefroesclerosis maligna, el compromiso, además de ser renal, es sistémico, es decir, va a atacar a todos los órganos blancos. Por lo tanto, a nivel del corazón se va a presentar la cardiopatía isquémica típica con la hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedades cerebrovasculares, va a existir una enfermedad arterial periférica. ¿Y qué se dice de la vista? Fundamental, todos los trastornos visuales van a ir de la mano del problema renal. Ahora bien, en la patología de la nefroangiosclerosis maligna, el riñón muestra alteraciones características, una necrosis fibrinoide de las arteriolas aferentes y la nefroesclerosis maligna C. Entonces, como se va a ver, esta es la hialinosis de las paredes de las arterias. Esto es un comparativo de la benigna y de la maligna. Cuando hablamos de la hipertensión benigna, ¿verdad? O sea, la esencial que deteriora los riñones, hemos dicho que el compromiso es segmentario. Y aquí se ve, esto está indemne. Sin embargo, en la nefroesclerosis maligna, el compromiso es total, es global, llegando de esta manera a su fin el funcionamiento de riñones. Ahora bien, la hipertensión arterial acelerada o maligna se caracteriza clínicamente por una presión arterial bastante elevada y por consiguiente va a ir de la mano la retinopatía hipertensiva. Por lo tanto, es importante que ustedes como médicos jóvenes que ya son, tienen que dar su consultorio, ¿no es cierto?, para ver el fondo de ojo. Todos estos instrumentos para ver fondo de ojo, para ver un otoscopio, etcétera, necesitamos tener todos, porque de esa manera vamos a ver nosotros si existe un deterioro para poder relacionar, ¿no es cierto?, la evolución de la hipertensión arterial, porque no siempre los pacientes nos van a referir cuando empezó a elevarse su presión arterial. Entonces es muy importante tener conocimiento de aquello y ver continuamente el fondo de ojo de estos pacientes renales para que se vayan ustedes un poquito más adiestrando. Ahora bien, la prevalencia es muy alta, puede aparecer en cualquier forma de hipertensión, tanto esencial como secundaria. Para el diagnóstico de nefroesclerosis hay algunos datos clínicos de sospecha que debemos tener en cuenta. La historia familiar de la hipertensión, no se olviden que en todo entra el estudio genético, por lo tanto decimos existe un terreno predispuesto y ahí va la pregunta para la familia. El sexo es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y superiores a 55 años. La historia de hipertensión arterial esencial, que inicialmente no fue maligna y que posteriormente se puede malignizar, pero inicialmente no. De largo tiempo de evolución.
la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, el daño vascular aterosclerótico a otros niveles, como una arteriopatía periférica, una cardiopatía sistémica, enfermedades cerebrovasculares, la ausencia de o presencia de también de diabetes mellitus, nivel de creatinina inicial entre 1.3 y 2 miligramos por decilitro, con un filtrado glomerular estimado inicial entre 30 y 59 ml. Vean ustedes cómo se está haciendo la relación entre el filtrado glomerular y los valores de creatininemia, porque para estos valores de filtración glomerular, la creatinina tendría que estar en estos parámetros. Por eso es que cuando los colegas dicen, no, sus riñones están bien, nomás tiene recién 3 de creatinina, uno se debe asustar y alarmar. ¿Por qué? Porque sabemos que recién, ¿no es cierto? Recién la creatinina sube cuando el 70% ya está lastimado. Y esto nos está demostrando precisamente aquello. Y cuando ya existe una proteinuria que generalmente es menor a 1 gramo en 24 horas, con ausencia de microhematuria. Y mejor si nos hacen la cuantificación de la microalbuminuria, que es la más fidedigna. Que proteinuria están tomando en general, pero sabemos que la albuminuria es el principal, ¿verdad? Ahora bien, la progresión de la insuficiencia renal es habitualmente frecuente o lenta. Todos estos datos en el momento de construir nuestra historia clínica, ¿no es cierto?, acerca del paciente son muy importantes. Por eso me pareció muy pertinente traer todo esto. Los riñones estarán simétricos, estarán ligeramente disminuidos o aumentados de tamaño. ¿Cómo será esa ecogenicidad que se ve de uno y de otro? Y la enfermedad, si será predominantemente, bueno, esto en la raza negra sabemos que es mucho más predominante la hipertensión arterial, pero muchísimo más y de lejos, por características genéticas. Ahora bien, seguimos con el diagnóstico y podemos indicar que la enfermedad renal se realiza mediante las exploraciones adecuadas, que son los indicadores de la función renal, la cuantificación de la proteinuria, un sedimento urinario muy importante, la autoinmunidad, hacer un estudio prolijo de aquello, el proteinograma, las técnicas de imagen y biopsia renal. Ahora bien, la nefropatía progresiva observada en la diabetes parece reflejar los efectos deleterios de la hiperfiltración y de la hipertensión intraglomerular que van a determinar el desarrollo de la hipertensión arterial. En cuanto al tratamiento, es muy importante tomar en cuenta, ¿no es cierto?, siempre las medidas generales, empezando por la dieta, que es lo que más aqueja al paciente y también a nosotros nos debe preocupar. Entonces, es importante reducir las cifras de la presión arterial y generalmente esto se va a llevar a cabo porque hemos visto inicialmente, ¿no es cierto?, que las cifras de presión arterial en este tipo de pacientes son muy altas. Por lo tanto, no vamos a tratar de controlar solamente con la dieta como lo hicimos en la hipertensión esencial. Aquí sí o sí se debe entrar ya con todo y generalmente se utilizan 2 o 3 fármacos porque la presión las cifras tensionales son muy altas. Si nosotros hacemos hincapié en la dieta, que debemos hacerla, ¿no es cierto?, es importante porque el sodio produce daño a nivel tubular. Es importante tomar en cuenta los antilipídicos, como es importante también utilizar los antiplaquetarios, ¿verdad? Ahora, dentro de las estrategias del tratamiento, reiteramos bajar las cifras de la presión arterial, sobre todo la sistólica. Bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y control de la arteriola aferente. En el tratamiento, esos deben ser nuestros objetivos. Ahora bien, la mejor forma de bajar los niveles tensionales de la presión arterial, ¿no es cierto?, es reducirla, porque así vamos a disminuir la presión en la arteriola aferente. Se va a disminuir la presión intraglomerular. Por lo tanto, se va a disminuir la proteinuria
va a disminuir esa reabsorción tubular y por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a evitar mayor fibrosis renal e insuficiencia renal si nosotros controlamos todo esto. De lo contrario, rápidamente se va a llegar a la fibrosis y a la enfermedad renal crónica y crónica terminal. El bloqueo del sistema renina-angiotensina con los IECA, para lo cual se va a utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de medicación que produce vasodilatación de la arteriola eferente y que baja aún más la presión intraglomerular. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a disminuir la filtración renal y va a subir la creatinina, porque la creatinina se filtra. Sabemos que se filtra y es importante tomarlo en cuenta como un parámetro muy, reitero, muy importante del clearance de creatinina. Entonces, esta ya sabemos que es una respuesta también netamente funcional en respuesta a los IECA. Por lo tanto, los IECAs se pueden indicar hasta que la función renal esté por debajo del 30% de clearance de creatinina. Si es que no, sube el potasio. Si la función renal no está por debajo de este porcentaje y aumenta la creatinina, se debe pensar que el paciente quizá esté con una depresión de volumen, con insuficiencia cardíaca o interacción con AINES. Todo esto debemos averiguarlo. Ahora bien, el control de la arteriola aferente, sobre todo cuando los pacientes no responden al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Es decir, contraer la arteriola aferente, como hacen los inhibidores SGLT2, que van a aumentar, ¿no es cierto?, la carga de sodio que llega al nivel distal, reconstituyendo el desbalance de esta manera glomérulo tubular que tienen los pacientes renales y hace que aumente aún más la presión intraglomerular. ¿Hasta cuándo bajar la presión arterial? Según estas normas, la presión arterial debemos bajarla por debajo de 120 milímetros de mercurio, pero que hoy en día también está en discusión aquello, porque no se sabe exactamente si eso le va a hacer mejor o le va a empeorar. Siguen estudios, pero por lo pronto estas son las indicaciones. Entonces, se ha visto que reduce los eventos cardiovasculares y por lo tanto la mortalidad en los enfermos renales crónicos que sabemos está dada más. ¿Por qué? Por estos eventos cardiovasculares. Ahora, el riesgo es el deterioro de la función renal por las hipotensiones. Es lo que acababa de decirles. No se sabe si va a ser en favor del paciente de esas nefronas o al contrario va a ser más deleteria. Todo eso está en estudio. Sin embargo, entonces la presión arterial por debajo de 120 se dice hasta el momento que en los estadios avanzados, grado 4 y grado 5, a menor función renal hay menor certeza de que disminuya de que la disminución de la presión arterial por debajo de estas cifras, ¿no es cierto?, sea muy beneficioso de igual manera en los pacientes diabéticos. Todo está en discusión. Es muy importante proteger a los riñones de la nefroesclerosis maligna, controlando la presión arterial y todos los marcadores de enfermedad renal crónica. Perdón, aquí ha habido un error de dedo, enfermedad renovascular aterosclerótica. Entonces, nos vamos a referir ahora a los trastornos vasculares. La estenosis de la arteria renal es una de las causas frecuentes de hipertensión arterial secundaria y habitualmente está en relación con la presencia de las arterias renales de lesiones ateroscleróticas, más en pacientes mayores. O sea, esto de las lesiones ateroscleróticas se ve más en los pacientes mayores por la misma evolución fisiológica y con la displasia fibromuscular que se ve más y es más frecuente en jóvenes. Esto no quiere decir que una de ellas podría estar también en esas edades. Otras causas de hipertensión renovascular menos frecuente van a incluir la disección de la aorta, por ejemplo, la inflamación vascular,
como la arteritis de Takayasu, otras vasculitis y la esclerodermia, o compresiones extrínsecas de las arterias renales. La hipertensión arterial renovascular en poblaciones generales hipertensas es poco frecuente, probablemente menos de un 1%, mientras que en pacientes con hipertensión arterial grave y otras manifestaciones de aterosclerosis puede estar presente hasta en un 35% de los casos. Ahora bien, la estenosis de la arteria renal ocasiona una disminución de la perfusión renal, por lo que el aparato justaglomerular aumenta la secreción de renina, conduciendo a concentraciones elevadas de angiotensina y aldosterona, que van a condicionar precisamente la hipertensión arterial debido a vasoconstricción y a retención de sodio. La hipertensión, y cuanto más avanzado esté el daño renal, la hipertensión arterial es más volumen dependiente. La hipertensión arterial renovascular por lesiones ateroscleróticas suele sospecharse en pacientes mayores de 50 años, como hemos visto, con factores de riesgo vascular, sobre todo el tabaquismo, las dislipemias y la diabetes mellitus, o con manifestaciones de enfermedad vascular a otros niveles, principalmente cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica, que van a presentar cambios rápidos de las cifras de presión arterial, produciendo una hipertensión arterial acelerada, deterioro agudo de la función renal, tras inicio de fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina o episodios de crisis hipertensivas con edema agudo de pulmón no justificable por otra causa. Además, puede presentar signos de enfermedad vascular periférica en otras áreas, con una asimetría de pulsos periféricos, soplos carotidios o abdominales. El diagnóstico. La prueba inicial es la ecografía renal con Doppler de las arterias renales. La medida de la velocidad pico sistólica tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 92%. La velocidad pico sistólica es elevada cuando es superior a 120 centímetros. Es importante tomar en cuenta estos porcentajes y estas medidas porque es lo que informan precisamente en este tipo de estudios. Respecto a los datos analíticos, la función renal puede ser normal o estar deteriorada y las concentraciones o actividad de renina plasmática pueden estar elevadas. La asimetría en la medida de la actividad renina en muestras plasmáticas de las venas renales indica el riñón con mayor efecto presor. La angiografía con tomografía computarizada permite identificar el número de vasos renales, su distribución y sus variantes vasculares y presencia de estenosis. La sensibilidad y especificidad de la angiografía por TAC es del 90 al 100%. Si ustedes se van fijando, jóvenes, los estudios, a medida que se van realizando, van encareciendo en cuanto a su costo. Por lo tanto, es importante tratar de hacer una muy buena historia clínica, sobre todo en nuestro medio, ¿verdad? Porque en otros medios se hace de todo, pues. Pero en nuestro medio no es así, entonces mínimamente un ecodoppler, que ya lo estamos haciendo en nuestro medio, eso sí debe ir, porque es además el primer estudio que se debe hacer para este tipo de patologías. Sin embargo, este otro tipo de estudios ya no está al alcance de todos los pacientes. Se hará un pequeño porcentaje, pero no todos. Sin embargo, tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad y especificidad de la angiografía por TAC es del 90 al 100%. Generalmente, la estenosis de la arteria renal tiene una repercusión hemodinámica cuando es superior al 50%, mientras que suele causar hipertensión renovascular cuando la estenosis es superior al 70%.
El uso de estas técnicas de imagen de contraste, con imagen de contraste, puede estar limitado, por supuesto, a la nefrotoxicidad. Es otro óbice, ¿no es cierto? O sea, paciente, ¿cómo está su función renal? Por supuesto que en todos estos pacientes la función renal va a estar ya deteriorada. Entonces, eso es otro limitante, que así no se debe hacer los estudios con contraste. Ahora bien, para pacientes con alto riesgo de nefropatía por contraste, la angiografía con el CO2 puede ser una opción utilizando esto, pero tampoco se hace. La resonancia magnética la podemos hacer, pero es costosa. Con galodinio permite el adecuado diagnóstico de la existencia de estenosis, aunque puede sobreestimar la gravedad de la estenosis. El galodinio igual es nefrotóxico, tiene menor poder nefrotóxico, pero igual tiene, por lo tanto, también hay que tomarlo con pinzas. El riesgo de fibrosis sistémica en relación con el uso de gadolinio, la presencia de implantes metálicos o marcapasos y la claustrofobia que pueden tener, perdón, nos vamos a quedar aquí, corté, sin embargo tengo. En pacientes, entonces, limita su uso. La gammagrafía renal se usa para determinar la función relativa. Este es un estudio que sí merece hacerlo y tomarlo en cuenta, la gammagrafía. O sea, es la centellografía renal que estamos haciendo, ¿no es cierto?, hace muchos años, ya unos 15 años en el Hospital Santa Bárbara en Medicina Nuclear. Este es el estudio que sí es recomendado y que no es nada nefrotóxico. Tómenlo en cuenta. Después de la ecodoppler, lo que se debería hacer es este estudio, la gammagrafía renal, porque sí nos va a servir para ver la función renal relativa, pero además va a dar la función por separado, riñón izquierdo, riñón derecho. Sin embargo, como aquí dice, no proporciona información anatómica sobre los vasos renales. Claro, no nos va a dar la funcionalidad anatómica, pero sin embargo la funcionalidad per se sí. Por eso es lo muy importante. Hay un estudio también que se realiza con captopril, que hoy en día en muchos países están desechando, pero nosotros todavía hemos hecho en el hospital y me imagino que deben seguir haciendo. Muy bien, jóvenes. Nos quedamos aquí, entonces vamos a continuar la próxima clase y que les vaya bien en su examen. Gracias, doctora. Hasta luego, Que les doctora. vaya bien. Hasta luego. Hasta la próxima semana.